Estás escuchando el podcast del Redil Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta en Instagram, @redilgraciayverdad. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 20. Y creo que vale la pena que nos pongamos de pie todos juntos a leer este bello pasaje que tenemos enfrente de hoy. Y dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 1, llegando al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su mirada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para domarlo o dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a ver a Jesús, y viéndolo, al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo les había sucedido esto al endemoniado y a los de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de la región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Esa es la palabra que tenemos del Señor para hoy. Y quisiera empezar este mensaje narrando una situación que enfrenté. No tiene que ver conmigo, pero me recuerda mucho y está muy relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando yo estaba joven, todavía estoy joven, ¿no? Pero ¿por qué no se sorprendieron, cierto? Yo estoy joven, ¿cierto? Cuando estaba más joven, apenas iba a empezar mi carrera universitaria, tenía 18, 19 años, tenía pelito, claro que sí, estaba más mechudito. Iba a empezar a estudiar, y yo soy de Bogotá, nací en Bogotá, crecí en Bogotá, estudié en Bogotá. Y estando en Bogotá, yo vivía en el norte de Bogotá. Tal vez tú no estás familiarizado con Bogotá, pero Bogotá es una ciudad muy grande. Mucha gente vive allí. Y si tú vives en el norte donde vivía yo, que era el último barrio del norte de la ciudad, y tienes que ir a estudiar al centro, eso es más o menos como 1 hora y cuarto para poder llegar a mi universidad, que era la Universidad de La Salle. Entonces la primera semana mis papás dijeron, para que yo no me perdiera, para que yo no me confundiera, me llevaban en el carro la primera semana a que me ubicara en la universidad y todo lo demás. Pero ya después dijeron: no, Juan, va, usted aprenda a crecer, va solito. Pero mi mamá, que había trabajado toda la vida en el centro de la ciudad, me dijo: Juan, mira,
Estas son las indicaciones que tienes que hacer. Tú tienes que ir, coger el Transmilenio, llegas hasta una avenida que se llama la avenida 19, ahí te bajas, sales del Transmilenio y coges un bus que te va a llevar lo más cerca de la universidad. Yo dije, está bien. Y la primera semana yo dije, está bien, muy obediente yo, ¿no? Pero ya la segunda semana yo dije, no, espere, yo me quiero ahorrar una platica. Yo quiero ahorrármelo de ese bus. De manera que yo en mi sabiduría dije, en vez de pararme en la estación de la avenida 19, voy a irme hasta la avenida 13. Y pensaba yo, solo tengo que caminar derecho para llegar a la universidad. Y efectivamente lo hice. Y cuando llegué a la avenida 13, que en ese tiempo no era la estación Tercer Milenio, sino la carrera 13, llegué allí, todo el mundo empezó a salir por el norte, pero yo dije, no, para mí es más fácil salir por el sur porque me voy a ir derecho, voy a llegar derecho. Lo que yo no sabía que era lo que pasaba en la carrera 13 con calle Cuarta en el centro de Bogotá. Yo solo había escuchado algo, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces yo salgo y empiezo a meterme allí y me meto en una cuadra muy conocida en Bogotá llamada El Cartucho en ese tiempo. De manera que yo empiezo a caminar. Y para que te hagas una idea, los que están más jóvenes, hay una imagen que tú puedes ver cómo era el Cartucho. Y estaba yo allí caminando en mi buena sabiduría. Yo dije, Señor, y por primera vez realmente me enfrenté a lo que es las tinieblas que hay en Bogotá. Gente viva pero como muerta. Yo caminaba como cada vez que daba más pasos, cada vez me adentraba más, era muy temprano en la mañana, todavía no teníamos la vida que se ve ahí. Porque yo estudiaba, mi primera clase era a las 7 de la mañana, pero estando yo entrando allí cada vez empecé a ver más gente dormida en el piso, empecé a sentir cada vez el olor más fuerte y más fuerte y más fuerte y yo decía, ay Dios, ¿dónde me metí? Y en medio de mi tiempo, de mi temor, no sabía si ya era mejor devolverme o seguir adelante. Hasta que de pronto un hombre, uno de esos habitantes de esa cuadra se me acerca y yo salgo como volador sin palo, ahí sí como dice, salgo corriendo, cruzo toda esa avenida, llegué a mi universidad en un par de minutos del susto tan bravo que tenía, porque la gente que llegaba a Bogotá, a la ciudad, a esa calle del Cartucho, era gente que estaba atrapada en las tinieblas de una manera terrible. 2 años más tarde ese lugar fue destruido, lo volvieron un parque, pero la gente que estaba en esas tinieblas se movió una cuadra más, 1,5 cuadras, a un lugar muy conocido, o bueno, ya no tan conocido, pero hace unos años, el Bronx, que era una cuadra como una L enfrente de algo que se llama la Plaza España. Y nunca en mi vida me había imaginado que este texto, el que he estado trabajando por toda esta última semana, está tan relacionada con la vida que vivimos en este mundo. Vivimos en un mundo de tinieblas. A veces caminamos en un mundo de tinieblas y tal vez nos imaginamos que esto no nos pasa a nosotros, lo que describe este texto, pero está tan conectado con nosotros, gente que vive en las tinieblas de las drogas, niñas que viven en las tinieblas cortándose, lastimándose, y más personas que tú te lo imaginas viven en tinieblas de una manera muy fuerte. Por eso el título de este mensaje es de las tinieblas a la luz de Jesús. Y cuando tú lees el texto, hay una verdad que va a ir saliendo de este texto a medida que avanzamos, y es que Jesús tiene el poder y la autoridad para salvar y restaurar al que está en las peores tinieblas o en la peor tiniebla.
Jesús tiene el poder y la autoridad para salvar y restaurar al que está en la peor tiniebla. Ahora, para que podamos entender muy bien este pasaje, tengo que hablarte un poquito de lo que está ocurriendo. Tal vez tú no has estado en los sermones anteriores, no estuviste en la predica del domingo de Federico, donde Fede nos explicó muy bien que Jesús está contra el mundo caído. Y allí, cuando Jesús estaba allí enseñándoles las parábolas que predicó tanto David y Harold, si no estoy mal, la del sembrador y la de la mostaza, después de enseñar allí, de salir del salón de clases, Él se embarca en una misión. Él tiene una misión y dice, cuando tú lees el versículo del capítulo 4, versículo 35, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús se embarca en una misión, va a salir de la región de Galilea, donde está todo su pueblo, para ir a otra región, a una región gentil. Y él decide embarcarse en esa misión y parece que la tormenta lo va a detener, quiere detenerlo, pero Jesús, cuando está allí, dormidito, sus discípulos empiezan como a temblar, empiezan a morirse de miedo, empiezan a asustarse en medio de la tormenta y le dicen a Jesús, van y lo despiertan y le dicen, Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Porque en medio de los discípulos, en medio de esos 12 hombres que estaban con Jesús, solo hay alguien que puede hacer algo, y es no dejar que el ser humano perezca. Y en medio de eso, Jesús se despierta y dice, cálmate, sosiégate. Se calma la tormenta, pero hace una pregunta que vamos a ir reflexionando a lo largo de todo este sermón, y es la siguiente: ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Y me causa mucha curiosidad que cuando tú vas allí, los discípulos, en vez de pensar en esa respuesta, en esa pregunta que les hace Jesús, ellos dicen que se tuvieron gran temor y se llenaron de temor y estaban como asustados, y en vez de preguntarse ¿qué es lo que me quiere enseñar Jesús?, ellos están reflexionando, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En vez de preguntarse, ¿por qué nos preguntó cómo no tienen fe? Recuerden, nuestra verdad central es que Jesús tiene el poder y la autoridad para salvar y restaurar al que está en la peor tiniebla. Y para poder entender esa idea, lo vamos a desarrollar en 3 puntos. La primera idea que quiero que grabes en tu mente aquí, con respecto a esa verdad central, es que Jesús enfrenta las tinieblas. Jesús enfrenta las tinieblas. Mira lo que ocurre en los primeros 5 versículos. Llegando al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre de noche y de día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. De manera que Jesús tiene este propósito, va a cruzar el mar de Galilea, y lo primero que hace el capítulo 5 es introducirnos a que Jesús llegó a su lugar, al lugar donde él quería llegar. Él llegó. No iba a haber nadie que parara la misión de Jesús. Jesús tenía una misión específica.
Pero inmediatamente Jesús, el texto nos prepara el ambiente en el que se va a desarrollar Jesús. También nos prepara el conflicto al que va a enfrentar Jesús. Y ese conflicto se ve en el verso 2. Dice, inmediatamente se acercó a él. Y esa palabra que se acercó a él tiene más la idea de una persona que baja al encuentro como quien se alista para dar una pelea y una batalla. De manera que este hombre ve a Jesús a lo lejos e inmediatamente lo ve, él se alista, él quiere salir al encuentro, quiere ir a pelear con Jesús. Porque esa es la idea que da esa palabra, se acercó a él. Y el texto empieza a describirnos quién es el que se quiere acercar a pelear con Jesús. ¿Quién es el que quiere ir a luchar con él? Y dice que es un hombre con un espíritu inmundo, literalmente un hombre poseído por demonio, por un demonio o unos demonios, como vamos a ver más adelante. Pero después de que ve esta situación, el texto no solo nos deja ahí como que en este hombre que quiere ir a pelear, un demonio que quiere ir a enfrentarse con Jesús, sino también nos presenta cómo vive este hombre. Y dice que este hombre vivía entre los sepulcros, que eran más bien como cuevas que estaban afuera de la ciudad y que normalmente era para poner a las personas allí en esas cuevas. De manera que este hombre habita entre los muertos. Le gusta vivir allí. ¿Y por qué le gusta vivir allí? Porque nadie, en su condición de caída, poseída, nadie podía ya atarlo ni aun con grilletes y grillos. Versículos 3 y 4. De manera que este hombre, esos grillos y esas cadenas generalmente eran usados para los esclavos. Y parece que el pueblo donde él habitaba había intentado ayudar a este hombre de todas formas. Y no había poder humano, porque aunque lo habían atado en sus manos, lo habían atado con cadenas y con grillos, lo habían intentado ayudar una y otra vez, pero dice que este hombre era tan fuerte, estaba tan poseído, que le daba tal fuerza que rompía esas cadenas y esos grillos. De manera que no había poder humano, no había fuerza humana, por más que se hubiera intentado ayudar a este hombre. Y cuando tú lees en el texto griego esta frase que dice ahí, aparece, inmediatamente te das cuenta que Marcos quiere mostrar un triple negativo, que debería traducirse nadie ni tampoco. Porque no había nada que podían hacer por ese hombre. Ya lo habían intentado toda la gente que vivía alrededor y nada podía ocurrir. Pero no solo eso, este hombre tenía esa condición, sino también dice que gritaba de día y de noche, atemorizaba a las personas constantemente. La condición de este hombre había llegado tan mal que ya ni siquiera hablaba. Gritaba de día y de noche. Imagínate la situación de las personas que vivían cerca de este hombre, de noche escuchando gritos y de día también. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno está tranquilo en su casa y escucha un grito de una vez, ¡ay!, te metes un susto. Y así vivía este hombre. Y cuando tú lees el texto paralelo de Lucas 8 y de Mateo 8 también, dice que este hombre en su condición ni siquiera se vestía, andaba desnudo, llegando a una degradación total. Y que la gente, cuando lees esos textos, esos dos, se tratan de acercar, pero ven que está ese hombre y evitaban del camino porque este hombre los iba y los atormentaba. Tenían miedo, literal, la gente, de compartir con este hombre. Pero allí está Jesús porque él tenía una misión. Él iba a ir a un hombre con el que nadie ya podía compartir ni quería compartir. Y este pasaje me recuerda la historia de un hombre llamado Luis. Y déjame contarte un poquito de Luis.
porque su historia es un poquito triste. Lo conocí hace unos años a Luis y él me contaba su historia y me decía que de joven, de muy joven, casi entre los 12 y los 13 años, como hay muchos jóvenes aquí tal vez hoy, empezó a consumir drogas. Y empezó a consumir drogas. Empezó primero con la marihuana, después con lo que llamamos el perico, y empezó más y más y más, consumir más y más y más. Y conoció una droga llamada el bazuco. Y empezó a quedar atado allí al bazuco. Y sabes, él a veces llegaba a su casa completamente perdido en las drogas. Y sus papás trataban de hacer todo lo posible para ayudar a este joven. Lo habían enviado a centros de rehabilitación, todo lo posible para sacarlo de esa situación. Pero Luis, cada vez que tenía la oportunidad, se escapaba, huía de esos lugares. No quería ayuda porque no había ayuda humana. De manera que a veces volvía a su casa, pero para robar. Y se robaba las cosas que había en su casa y apenas tenía un poquito de plata, iba y compraba bazuco. Y empezó a un punto en que ya sus papás le dijeron, ya no puedes vivir acá. No puedes habitar con nosotros. De manera que Luis salió de su casa, de su pueblito en el que vivía, y empezó a caminar por las calles de su pueblo una y otra vez, perdido en las drogas. Y caminaba hasta que un día, en muchos años, terminó llegando a las calles de Medellín. Y ya no dormía en las calles de su pueblo, sino dormía en las calles de Medellín, tirado, drogado, a veces sin ropa, sin vestido. Y allí vivía él. Y me parece estar viéndolo ahí, ver su condición. Una condición triste y deplorable, si lo podemos llamar así. Y esto nos lleva al punto número 2, que quiero que te grabes en la memoria. Sabes, el primero es, Jesús va a enfrentar las tinieblas, pero el segundo punto es, Jesús es superior a las tinieblas. Y mira lo que ocurre en el versículo 6 al 10. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se prostró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Entonces mira cómo el texto empieza a subir en intensidad. Empieza a crecer en intensidad. Tenemos a Jesús que llega primero a un lugar y allí empieza a enfrentar un conflicto. Alguien viene a pelear con él y de pronto empezamos a subir hasta que llegamos al clímax del texto. Y en esa lucha llega este hombre y empieza a gritarle a Jesús. Pero grita algo que por eso lo llamamos el clímax del texto. Porque le grita primero Jesús. ¿Y sabes qué significa Jesús? Jesús no es un nombre cualquiera. Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. De manera que aquí tenemos este hombre primero declarando Jehová salva. Y luego grita la siguiente cosa: Hijo de Dios. Que en el Evangelio de Marcos, cada vez que tú has leído Marcos y si nos has seguido en nuestras predicaciones, siempre es una expresión que se usa para mostrar la divinidad de Jesús.
Jesús es el Dios hecho hombre. Y es hijo de Dios, coexistente y coeterno con el Padre. No tiene origen y no tiene fin. Ha existido eternamente con el Padre. Y allí tenemos a un demonio declarándole eso a Jesús. Y finalmente dice otra cosa. El Altísimo, que es un nombre que viene del Antiguo Testamento, pero que generalmente era usado para Dios Padre, que está por encima de todo, que gobierna sobre todo, que es Señor y tiene autoridad de todo lo creado y lo material e inmaterial, como vimos la semana pasada. Cristo, en este texto, eso es lo que quiere decir. Es el Jehová que salva, el Dios eterno que tiene autoridad por encima de cualquier cosa creada, incluso de un hombre que tiene un gran problema. Pero antes de eso, este hombre con esos demonios le dice lo siguiente: te imploro, por Dios, que no me atormentes, porque Dios ya tiene un día de juicio. Tiene un día de juicio. Y si no, tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 20. Hay un día determinado para el hombre, como dice también Hebreos, que muera, y después de esto, el juicio. Y para los ángeles caídos, la misma cosa. Los demonios, la misma cosa. Hay un día que va a ser fin para ellos. Porque Cristo es superior a las tinieblas. ¿Sabes qué cantaban la semana pasada en esta iglesia? Cristo sobre todo, sobre la creación, sobre la tierra, por encima de toda la ciencia, sobre todo, sobre todo. Cristo soberano, del que no cree y del justificado, de los reyes, del siervo y su amo, de sus hijos, soberano. Y aquí tenemos a ese hombre endemoniado, el mismo demonio declarando quién es Jesús. Porque Cristo es soberano sobre todas las cosas creadas. Y volviendo a la historia de Luis, para no dejarla a un lado, ¿sabes? Mientras Luis estaba habitando en las calles de Medellín, en medio de esa oscuridad en la que andaba, donde lo habían intentado incluso matar varias veces, con 39 años, atrapado en esas tinieblas. Y resulta que durante esos 39 años, ya él viviendo en el centro de Medellín, se acerca a una fundación, un grupo de personas, a hablarle de Cristo, a hablarle de Jesús. Pero este hombre, cuando escuchó de Jesús, no quiso escuchar. Quería seguir atrapado en sus tinieblas. No quiso. Y así vivía hasta que un día algo pasó en su cabeza. Y entonces él empezó a caminar a esta fundación que abría todas las noches sus puertas para darle comer a esos indigentes, a esos hombres habitantes de calle, para darles comida allí. Y un día, Luis empezó a golpear la puerta de esta casa. Por favor, déjame entrar, gritaba allí. Déjenme entrar. No quiero más esta tormenta. No quiero más vivir en esta pesadilla, gritaba él. Y la gente en esa casa le dijo: ¿sabes qué? Yo no te puedo dejar entrar. Tú no puedes entrar aquí, Luis. La única forma en que vas a poder entrar a esta casa es si tienes 5,000 pesos para entrar.
Tienes que ir, conseguirte 5,000 pesos para entrar. Si no, no puedes entrar. ¿Y tú sabes que son 5,000 pesos para un drogadicto, adicto al bazuco? Eso es mucho dinero para invertir en drogas. Muchísimo dinero. Más de lo que te imaginas. Y ahí estaba Luis en esa situación. Pero antes de pasar al tercer punto, uno debería preguntarse, ¿qué ocurrió en el capítulo 4 y por qué Jesús dijo, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? ¿No les parece curioso? ¿Cómo no tienen fe? Punto número 3, Jesús destruye las tinieblas. Mira lo que ocurre en los versículos 11 al 15. Y había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos con ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron a aquel que estaba endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. De manera que Marcos en su texto primero nos da un ambiente, cómo llega Jesús allí, va a su misión, se presenta un conflicto, aparece Jesús para dar la solución, y aquí empieza la resolución del problema. Aquí empieza Jesús a arreglar el problema de este hombre. ¿Y cómo? Con los demonios rogándole a Jesús, por favor, no nos destruyas, no nos atormentes, más bien déjanos ir a los cerdos que hay allí. Déjanos salir allá. Solo porque Cristo estaba ahí. Mira que solo 2 cosas hizo Jesús desde que llegó ahí. Se paró enfrente de este hombre y le dijo a los demonios, salgan de él. Salgan de él. Y eso basta para que esa legión, que es un término romano que normalmente se usaba para 6,000 soldados, para darnos la cantidad o la imagen de lo poseído que estaba este hombre, de cuán terrible era la condición de este hombre. Y dice el texto que habían unos 2,000 cerdos. Y Jesús les dijo, vayan, está bien, porque mi misión no está en los cerdos. Mi misión está en ese hombre. Mi misión era llegar a encontrarme con ese hombre. Lo que pase con los cerdos es lo de menos. Lo que pase con el hombre es lo más importante. De manera que ocurre eso, los cerdos se van, caen y ellos salen asustados al ver la pérdida, van a la gente de su pueblo, empiezan a contar la historia, todo el mundo se llena de curiosidad, uy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que ocurre esto? Y al llegar, Marcos cambia la palabra que se ha usado por ver, por una palabra que debería ser observar en detalle. Y lo que hace la gente al ver a este hombre es que empiezan a observarlo en detalle, a mirarlo detenidamente, y que encuentran que el hombre que estaba muerto ahora tiene vida. El que estaba desnudo ahora está vestido. El que estaba loco ahora tiene un juicio cabal. Qué impresionante la manera en que Cristo cumple su misión, ¿no les parece? Una vida atrapada en las tinieblas,
que al encontrarse con Jesús, sus tinieblas, su maldad, su decadencia son destruidas y de la muerte vuelve a la vida. Quiero mostrarte la siguiente imagen. ¿Sabes? Volviendo a nuestra historia, ahí está Luis. Aquí tenemos a Luis. ¿Y sabes qué pasó con Luis cuando él estaba golpeando esa puerta? Parece llorar cuando lo escucho y lo veo. Que él cayó ese día en la puerta y dijo: Dios, si tú estás ahí, ayúdame. Ven en mi rescate, ven, ayúdame. Yo solo no puedo, yo no quiero vivir más aquí, botado en las puertas de esa casa. Le oró a Dios ahí. ¿Sabes qué pasó? Que Luis fue y encontró 5,000 pesos. Y volvió a tocar la puerta. Y le dijo: aquí tengo mis 5,000, déjame entrar. Déjame entrar. Cuando yo conocí a Luis, llevaba un año y 8 meses sin consumir droga. Y cuando él me contaba su vida y me contaba su testimonio, me acuerdo a mi esposa y a mí llorando de lo que Dios puede hacer en la peor decadencia de una persona. ¿Cómo puede Él irrumpir en las tinieblas, destruirlas para dar vida? Y yo me pregunto, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe los discípulos? De manera que el texto empieza a concluir. Y dice así: los que habían visto le escribieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Y lo primero que pienso yo cuando empiezo a ver la conclusión del texto es porque esta gente no se sorprende con Jesús y el milagro que ha hecho, sino más bien tiene miedo y le piden que se vaya. Como en medio de ese pueblo de hombres que habían tratado a ayudar a este hombre y no lo habían podido hacer, Jesús interrumpe, lo ayuda, y en vez de celebrar y en vez de decir: ¡wow! ¡Qué maravilla!, le dicen a Jesús: vete. Le ruegan: chao, no estés aquí entre nosotros. Porque hay gente que no puede ver la bendición de que es tener a Jesús en medio de ellos. Hay personas todavía en tinieblas que no pueden ver a Jesús. Pero para el que ve a Jesús, para el que se ha encontrado realmente con Jesús y ve quién es una respuesta muy diferente. Porque para este hombre, en su condición tan terrible, ¿sabes qué le importaba? Estar con Jesús. Si quería irse ya con Jesús, Jesús se va a ir. Y si ustedes no me quieren aquí, está bien, yo no tengo problema. Pero para el que se encuentra con Jesús, lo único que quiere hacer es ir con Él, montarse a la barca con Él. Porque Jesús se vuelve el todo.
del que se encuentra con Jesús. Ahora alguien preguntará, ¿y por qué Jesús no lo dejó subir? Pues porque Jesús había orado por una noche entera por aquellos que iban a esparcir su ministerio. Que se subiera a otro era estropear su misión. Y cuando Jesús tiene una misión, no hay nada que se lo pueda interrumpir. Y por eso no lo dejó subir. Pero sí aprendemos de este hombre que se volvió el primer misionero del Nuevo Testamento. Y él dice que vaya a su casa, a los tuyos, que significa los de tu pueblo, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿Y sabes qué hace este hombre? Empezó a proclamar en Decápolis, mira que nos dice la región, en toda la región de Decápolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Ahora, ¿cómo podemos llevar este texto a nuestra realidad? Y uno debería preguntarse, ¿cómo no tienes fe? ¿Cómo no tienes fe? Y sabes, la realidad de este hombre es la realidad del pueblo de Dios. Porque cuando tú llegas y lees la Escritura, dice en Efesios capítulo 2, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, según la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia, con su gran amor con que te amó, te dio vida, aun cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y me dirijo a los jóvenes que están entre nosotros en la iglesia, porque tal vez a ti, joven, que estás aquí reunido, tu papi y tu mami te hablan de Dios, pero tú estás como muerto, no escuchas. Estás como este hombre en el sepulcro, sin querer escuchar, sin querer oír. ¿Te hablan? Sí. Y Él quiere darte vida, pero tú no tienes fe. ¿Cómo no tienes fe? Porque Jesús puede transformar esa vida y ese corazón de piedra, ese terreno fértil del que hablaba el capítulo 4 y 3, esa tierra seca, árida, por una tierra buena, que cuando se siembra su palabra, crece. O tal vez un adulto que está aquí, que ha escuchado de Jesús una y otra vez, pero no hay fe y no hay arrepentimiento. De manera que la palabra llega, pero no crece. Porque no te has encontrado con Jesús. Entonces, para que el Espíritu se siga moviendo aquí. Entonces, ¿qué debes hacer? Creer. Cree en el Evangelio, arrepiéntete y sigue a Jesús, ámalo, que se vuelva tu todo, por encima de cualquier cosa, por encima de la música, por encima del deporte, por encima de un buen libro, porque ¿sabes qué le pasa al hombre? Nosotros, para los que nos gusta el fútbol, por ejemplo, y esto ya me va al segundo punto, ya viene época de mundial, ¿no? Ya hasta compramos el álbum, ya algunos, yo todavía no, pero ya estoy que me lo compro. Pero
Nosotros tenemos un futbolista a demostrar, ¿no? Ahorita, Luis Díaz. Y por allá vemos videos y que la gente habla y se sorprende. Y uy, qué maravilla este hombre, qué maravilla, cómo juega, qué impresión. Para los argentinos es Messi, para nosotros era James, ahora Luis Díaz. Y siempre nos maravillamos de un hombre. ¿Y qué pasa cuando un hombre se maravilla? Quiere hablar de él. Quiere hablar de él. Y habla cosas maravillosas. Y puede que muchos de nosotros que estamos aquí no hablamos de Jesús porque no estamos maravillados con Él. Porque no nos sorprendemos con Él. Porque no se vuelve el todo. De manera que algunos van y hablan a Jesús. Pues sí, mira, quiero invitarte a la iglesia. Nos reunimos, es un grupo chévere, allí la pasamos bueno, cantan bacano, es diferente, la verdad. Pero el que conoce a Jesús, ¿sabes qué le dices? Mira, leí en la escritura algo, que Dios tiene el poder para transformar vidas. Que yo leí la escritura y me maravillé de lo que Él puede hacer, de cómo Él puede cambiar, y me cambió a mí, a este hombre, mi condición terrible, perdida. Y cada vez que quiero que conozcas a este Jesús, es una maravilla, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida, es el todo del ser humano, por encima de cualquier cosa. Ven, si no quieres venir a la iglesia porque hay mucha gente engañada, está bien, pero ven a mi casa y estudia la Biblia conmigo. Te lo aseguro que si conoces a Jesús como yo lo conozco, tu vida no será igual. No será igual. Así como hizo este hombre, dice que cuando habló de lo que Jesucristo había hecho, ¿qué pasó con la gente? Se asombraba de Jesús. El problema no es creer en Jesús, el problema es qué tan maravillado estás con Él, qué tan apasionado estás con Él, qué tan todo es para ti, porque hay gente que no puede ver a Jesús, y tú que lo ves o que lo has visto, ¿cómo no tienes fe? Vamos a orar. Señor, perdón por nuestra incredulidad, Señor. Perdón y perdón. Pero también gracias, Dios, por bajar a nuestro encuentro. Gracias por venir a darle vida a estos huesos secos, a estos muertos que estaban en el sepulcro, para sacarlos de allí y darles un hogar como la iglesia. Dios, gracias por tu salvación, gracias por morir en la cruz por mí y por todos aquellos que han confesado su fe en ti, Dios. Dios, perdona la incredulidad. Perdona la incredulidad de los que están aquí. Ven a su rescate, Dios, ven. Dales fe que salva una y otra vez, para que este pueblo, la ceja que está en tinieblas, que uno puede salir caminando y ver las tinieblas que nos rodean, las tinieblas que están metidas en nuestros hogares también, Señor. Para que vengan vida, para que traiga vida eterna. Dios, solo tú puedes salvar. Salva una y otra vez y déjanos maravillarnos, como cuando nos encontraste a nosotros en nuestra condición y transformaste. Y llegamos a un punto donde no queríamos parar de conocer a Jesús. Yo oro que ocurra eso aquí en este lugar, en este pueblo, y que use a tu iglesia
como instrumentos de tu obra. Es en tu amado, santo y poderoso nombre que oramos, en Cristo Jesús. Amén.